¿Sabías que Santa Teresa de Jesús utilizaba una técnica secreta con el rosario en ayunas que la Iglesia mantuvo oculta durante más de 4 siglos? Una práctica tan poderosa que transformaba no solo el alma, sino también el cuerpo, de maneras que los médicos de su tiempo no podían explicar. Hoy, después de siglos de silencio, esa revelación finalmente sale a la luz. Y no estás aquí por casualidad. Tu alma fue guiada para escuchar esto. Durante generaciones, los archivos del convento de San José, en Ávila, guardaron bajo llave un manuscrito que pocos se atrevieron siquiera a mencionar. Un texto que la misma Teresa escribió con su puño y letra, describiendo un método que, según sus palabras, abría las puertas del cielo y hacía descender la gracia directamente sobre la tierra. Era una combinación exacta entre el ayuno sagrado y la meditación profunda de los misterios del rosario. Una fusión tan poderosa que sus superiores temieron que fuera malinterpretada, o peor aún, utilizada sin preparación espiritual. Pero los tiempos han cambiado. Y las señales del cielo indican que ha llegado el momento de revelar lo que fue oculto. Porque lo que estás a punto de conocer no es una devoción más. Es una tecnología espiritual antigua, un lenguaje secreto entre el alma y Dios, redescubierto por una de las místicas más grandes de todos los tiempos. Santa Teresa comprendió algo que su época no estaba lista para aceptar. Que el cuerpo, cuando entra en estado de ayuno, se convierte en un instrumento divino. Un canal limpio que amplifica la oración, multiplicando su poder hasta niveles imposibles de imaginar. Ella lo llamó el rosario vivo, porque cada Ave María, dicha con el cuerpo purificado, vibraba como una llama que ascendía sin obstáculos al cielo. Las hermanas que la acompañaban en el convento de la Encarnación dejaron testimonios que estremecen. Relataron que, cuando Teresa comenzaba sus días de ayuno y tomaba el rosario en sus manos, una presencia palpable inundaba el lugar. Algunas caían de rodillas sin poder contener las lágrimas. Otras entraban en éxtasis involuntario. No era sugestión. Era energía espiritual pura. El aire mismo se volvía distinto, cargado de una paz tan intensa que parecía detener el tiempo. ¿Por qué, entonces, la Iglesia decidió silenciar este conocimiento? Porque los resultados eran tan extraordinarios que muchos pensaron que Teresa había cruzado los límites de lo permitido. Sanaciones instantáneas, conversiones repentinas, incluso fenómenos físicos que desafiaban toda lógica. Temían que el método se difundiera entre fieles no preparados, que el ayuno se convirtiera en obsesión o en superstición. Y así, lo ocultaron. Durante más de 4 siglos, solo unas pocas almas privilegiadas recibieron esta enseñanza de manera oral, transmitida de maestra a discípula, con voto de silencio y pureza de intención. Pero el mundo actual enfrenta crisis espirituales que ni siquiera Teresa pudo imaginar. Corazones vacíos, mentes saturadas, cuerpos enfermos de exceso. El alma humana clama por algo más profundo. Por eso, los custodios de los antiguos archivos carmelitas permitieron finalmente que este conocimiento saliera a la luz. No para crear una moda, sino para recordarnos que el poder de Dios sigue actuando en los cuerpos que se consagran por completo a Él. Imagina esto. Una práctica tan sencilla como rezar el rosario, pero combinada con una preparación física y espiritual precisa, capaz de activar procesos de sanación que la ciencia recién empieza a entender. El ayuno no como penitencia, sino como llave. El rosario no como rutina, sino como canal de transformación. El alma, el cuerpo y la oración unidos en un solo latido divino. Teresa escribió en sus notas privadas. Durante años recé, y sentía que mis palabras no llegaban al cielo. Hasta que comprendí que mi cuerpo lleno era una cadena que mantenía mi alma en la tierra. Cuando comencé a orar en ayuno, sentí que el alma se me escapaba como un ave que por fin encuentra sus alas. Esa fue la revelación que cambió su vida para siempre. Y lo que vas a descubrir en este viaje puede cambiar la tuya también. Porque en las siguientes páginas, o mejor dicho, en los próximos minutos de esta revelación, aprenderás los fundamentos de esta práctica sagrada. Los 3 tipos de ayuno que abren el cielo. Los horarios donde el poder divino se manifiesta con más intensidad. Los errores que bloquean tus oraciones sin que lo sepas. Y las señales claras de que tu alma está comenzando a transformarse. Nada de esto es casualidad. El mismo Dios que inspiró a Teresa hace casi 500 años está llamando hoy a nuevas almas dispuestas a orar con el cuerpo y el espíritu en perfecta armonía. Si sientes un leve temblor en el corazón, no lo ignores. Es la invitación divina. Es el principio de un camino que puede llevarte a experimentar la oración más poderosa que hayas conocido jamás. Mantente aquí. No te levantes.
porque lo que vas a escuchar en el siguiente capítulo romperá todo lo que creías saber sobre el rosario y sobre ti mismo. Durante siglos, se creyó que todo lo que Santa Teresa había escrito estaba publicado en sus moradas, en El Camino de Perfección, en sus cartas o en sus éxtasis descritos por sus confesores. Pero nadie habló jamás del cuaderno del silencio. Así lo llamaban las monjas del convento de San José de Ávila, donde Teresa pasó sus últimos años. Un manuscrito delgado, de letra menuda, cubierto con una funda de lino amarillento, que no figuraba en ningún inventario oficial. El documento permaneció guardado en un pequeño cofre de madera, sellado con cera, en una celda cerrada durante más de 400 años. Según los registros, solo 3 personas tuvieron acceso a él desde el siglo XVII, una priora carmelita, un sacerdote de la orden y un copista designado por el Vaticano. Ninguno dejó testimonio público de lo que leyó. Hasta hace poco. Todo comenzó en el año 2021, cuando los restauradores del convento de San José encontraron, detrás de un muro antiguo, un compartimento de piedra cubierto por una cruz tallada. Dentro había 3 objetos: un rosario antiguo de madera de olivo, una pequeña ampolla de vidrio sellada con cera roja, y el manuscrito. En la portada, una frase escrita con tinta sepia decía: de la oración viva y del ayuno que enciende la gracia. Y más abajo, la firma: Teresa de Jesús, sierva del Señor. Los expertos confirmaron la autenticidad de la caligrafía. Era la misma que en las cartas conservadas en el Archivo General de la Orden. Pero lo que más sorprendió no fue la letra, sino el contenido. Las páginas describían, con precisión casi científica, un sistema espiritual estructurado, con horarios, reglas y efectos observables. Una práctica que combinaba la oración del rosario con ciclos específicos de ayuno, destinados a limpiar el alma, elevar la mente y sanar el cuerpo. Teresa lo explicaba sin metáforas. Así como el cuerpo enfermo necesita remedios del médico, el alma tibia necesita remedios del ayuno. El estómago vacío hace ligero al espíritu, y entonces el rosario vuela como fuego que no conoce obstáculo. Los primeros lectores del manuscrito quedaron impactados. Una priora anciana escribió en su diario: he leído con temblor lo que nuestros superiores prohibieron divulgar. Es conocimiento santo, pero peligroso para quien no sabe usarlo. Y esa fue la razón por la que el documento fue ocultado. No por malicia, sino por prudencia. En el siglo XVI, hablar de un método espiritual que producía curaciones físicas y fenómenos sobrenaturales podía ser considerado sospechoso por la Inquisición. Teresa ya había sido vigilada por sus visiones y sus arrebatos místicos. Revelar una técnica que multiplicaba los efectos de la oración habría significado poner su obra entera en riesgo. Por eso, el cuaderno fue guardado. Y las instrucciones, transmitidas solo en voz baja a algunas discípulas de confianza. Entre ellas, Sor Ana de San Bartolomé, su compañera inseparable. En su diario, Ana escribió una frase enigmática. Madre Teresa halló la llave que une el hambre con la gracia. Quien ora sin ayuno toca el cielo con las manos sucias, quien ayuna y reza, lo atraviesa como una flecha de luz. ¿Qué sabía realmente Teresa? ¿Qué descubrió durante sus años de silencio, entre los muros fríos de la Encarnación? Los documentos hallados recientemente permiten reconstruir una historia fascinante. Según el manuscrito, todo comenzó en 1565. Teresa sufría de enfermedades recurrentes, dolores constantes, fiebres que la dejaban postrada. Los médicos de la época la daban por perdida. Pero en medio de ese sufrimiento, tuvo una visión que cambiaría su vida. Vio a Cristo orando en el huerto, en completo ayuno, y comprendió, como una iluminación repentina, que el cuerpo vacío se convierte en templo donde la oración resuena con más fuerza. A partir de ese momento, comenzó a experimentar. Durante semanas enteras, rezaba el rosario sin alimento, solo con agua bendita. Sus compañeras pensaron que moriría, pero lo que ocurrió fue lo contrario: recuperó la salud, su mente se volvió lúcida, y sus experiencias místicas se intensificaron hasta un punto que sus confesores no podían explicar. Las oraciones que hacía por los enfermos comenzaron a producir resultados inmediatos. Personas desahuciadas sanaban, pecadores empedernidos se convertían, conflictos imposibles se resolvían de manera milagrosa. Teresa comprendió entonces que había encontrado una ley espiritual universal. Que el ayuno no solo purifica el cuerpo, sino que abre las puertas de la comunicación directa con lo divino. Y que, cuando se une al rosario, la oración más perfecta que la Iglesia conoce, el resultado es una corriente de poder espiritual capaz de transformar cualquier situación. Pero este descubrimiento era demasiado audaz para su tiempo. Por eso,
escribió sus observaciones en secreto, en un lenguaje simbólico, oculto bajo citas bíblicas y reflexiones teológicas. Solo las hermanas más cercanas entendían el verdadero significado de sus palabras. El cuaderno detalla 3 niveles de práctica, que Teresa llamaba las llaves de la gracia. El ayuno del cuerpo, el ayuno de la palabra y el ayuno del pensamiento. En conjunto, formaban la preparación perfecta para el rezo del rosario. Según el texto, solo el alma que se calla, que se vacía y que se entrega, puede ser llenada de Dios. Y lo más sorprendente, el manuscrito hablaba de efectos verificables. Anotaciones precisas de casos, nombres de personas y fechas. Testimonios de curaciones físicas documentadas por médicos y notarios del siglo XVI. Todo estaba ahí, cuidadosamente registrado, como si Teresa quisiera dejar una prueba tangible de que su método no era una metáfora, sino una ciencia sagrada. En el próximo capítulo, conocerás los primeros de esos casos. Historias reales que desafían la lógica humana. Milagros que los mismos testigos juraron bajo juramento ante autoridades eclesiásticas. Y descubrirás por qué la Iglesia, aunque temerosa, nunca se atrevió a negar su autenticidad. Porque cuando la oración y el ayuno se unen en el tiempo perfecto, el cielo responde. Y la historia entera de la fe cambia para siempre. Cuando los investigadores abrieron el cuaderno del silencio, no solo encontraron oraciones y meditaciones. Entre las páginas había relatos que parecían imposibles. Pero todos ellos estaban acompañados por fechas, nombres, testigos, y hasta sellos notariales. Era como si Teresa hubiera querido dejar pruebas materiales de lo espiritual. Y esas pruebas siguen ahí, esperando ser comprendidas. El primer caso registrado lleva el título: La niña sin rostro. Octubre del año 1568. Una pequeña llamada Isabel de Mendoza, nacida en Salamanca, había venido al mundo con una deformidad terrible, no tenía nariz, y su boca era apenas una pequeña abertura por la que apenas podía respirar. Los médicos la habían desahuciado, y su familia, desesperada, viajó hasta Ávila buscando la intercesión de la santa. Teresa los recibió con ternura, pero también con una decisión firme. Les pidió 3 días de silencio y oración. Durante ese tiempo, ella misma se encerró en su celda, ayunando solo con agua bendita y repitiendo una y otra vez el misterio de la transfiguración. En su diario, escribió: Oré con hambre y temblor, ofreciendo mi debilidad por la sanación de la pequeña. Y al tercer día, el rostro que era sombra comenzó a tomar forma. Los testigos afirmaron que, al amanecer del 4.º día, la niña respiraba normalmente. Su rostro había comenzado a formarse, primero la nariz, luego los labios. Una semana después, estaba completamente sana. El médico real, don Francisco de Herrera, certificó el hecho por escrito: no hay causa natural que lo explique. Isabel vivió hasta la edad adulta, y su descendencia aún figura en los registros de Ávila. Pero ese no fue el único milagro documentado. Otro relato estremecedor aparece en el manuscrito con el título: El caballero muerto. Don Rodrigo de Cepeda, sobrino de la santa, había sufrido una caída de caballo que le fracturó el cráneo. Los médicos certificaron su muerte, y el cuerpo fue preparado para el entierro. Teresa pidió permanecer sola en la habitación. Encendió una sola vela, tomó su rosario y comenzó a orar los misterios gloriosos, mientras mantenía ayuno absoluto. El documento dice que, exactamente a las 18 horas, se escuchó un grito desde dentro del cuarto. Don Rodrigo estaba vivo. No solo respiraba, se levantó, lúcido, sin dolor y sin secuelas. Los médicos que habían firmado su defunción quedaron tan impactados que 2 de ellos abandonaron la medicina y se hicieron religiosos. Uno escribió años más tarde: En esa celda comprendí que la oración de una sola mujer vale más que todo el conocimiento de los hombres. El tercer caso está fechado en 1578, en plena epidemia de peste en Ávila. La enfermedad se propagaba con una rapidez devastadora, los médicos calculaban que moriría más de la mitad de la población. Teresa reunió a sus 40 hermanas carmelitas y proclamó un ayuno colectivo. Durante 7 días, solo bebieron agua bendita y rezaron el rosario cada 2 horas, día y noche, sin interrupción. Lo que sucedió a continuación fue registrado por el médico oficial de la ciudad, Juan de la Fuente. Desde el 2.º día, cesaron los contagios. Al 5.º, comenzaron a sanar los enfermos. Al 7.º, la peste desapareció completamente. Los documentos notariales aún se conservan en el archivo municipal. En ellos se lee:
El convento de San José fue el punto donde la muerte se detuvo. ¿Era casualidad? ¿O era el efecto de una ley espiritual que recién ahora empezamos a redescubrir? El manuscrito describe otros casos. Un fraile sordomudo que habló por primera vez después de 9 días de ayuno y oración. Una mujer que recuperó toda su sangre después de estar al borde de la muerte. Y un paralítico de Toledo que volvió a caminar tras 21 días de ayuno de frutas y meditación de los misterios dolorosos. Todos firmados, todos testificados. Pero el más sobrecogedor es el último. La resurrección de María. Año 1582, pocos meses antes de la muerte de Teresa. Una joven novicia de 19 años, María de la Cruz, murió durante una fiebre epidémica. 4 días después, su cuerpo ya estaba rígido y pálido. Teresa, débil y casi sin fuerzas, pidió que dejaran el cuerpo en su celda y comenzó su ayuno más extremo, 7 días sin alimento ni agua. Durante ese tiempo, meditó únicamente el misterio de la resurrección de Cristo. En el 7º amanecer, mientras las hermanas rezaban fuera de la celda, se escuchó un golpe seco. La puerta se abrió lentamente, y María estaba de pie. Viva. Sus ojos brillaban como si acabara de despertar de un sueño. El Tribunal Eclesiástico de Valladolid investigó el caso y lo declaró milagro auténtico. María vivió 60 años más y llegó a ser priora del convento. Estos son los hechos que los documentos conservan. No relatos piadosos, sino registros con nombres, fechas y testigos. Y todos ellos tenían algo en común. Fueron realizados mientras Teresa se hallaba en ayuno total y rezaba el rosario con una intención pura. No se trataba de magia ni de superstición. Era una ciencia espiritual exacta. Una alquimia entre el sacrificio del cuerpo y la oración del alma. El fuego de la fe, encendido en el vacío del estómago y elevado por el ritmo del rosario. Los superiores carmelitas comprendieron que aquella fórmula era demasiado poderosa para divulgarla libremente. Por eso, decidieron guardarla bajo secreto. Y así, durante siglos, el conocimiento permaneció escondido en la sombra, hasta ahora. En el próximo capítulo, conocerás la estructura exacta del método. Los 3 tipos de ayuno que Teresa aplicaba. Las horas del día en las que el cielo se abría con mayor intensidad. Y las reglas que ella misma estableció para que cualquiera que buscara la gracia divina pudiera alcanzarla, sin peligro. Porque los milagros no fueron accidentes. Fueron la consecuencia de un orden divino que Teresa comprendió mejor que nadie. Y tú, al escucharlo, estás a punto de conocer ese orden por primera vez. Santa Teresa comprendió, después de años de oración y observación, que no todo ayuno abre el cielo. Algunos lo tocan apenas con la punta de los dedos. Y otros lo atraviesan como una puerta de luz. Por eso, en su cuaderno, detalló con precisión 3 formas de ayuno que llamó las 3 llaves del cielo. Cada una correspondía a un nivel diferente de purificación y de poder espiritual. Cada una abría una dimensión distinta de gracia. En la primera página de esta sección escribió: así como un músico afina su instrumento antes de tocar, el alma debe afinar su cuerpo antes de hablar con Dios. El ayuno es la afinación del alma. Primera llave, el ayuno de los ángeles. Teresa lo consideraba el más puro y el más exigente de todos. El ayuno de los ángeles. Consistía en abstenerse de todo alimento sólido durante 24 horas completas, tomando únicamente agua bendita. Pero no cualquier agua. Ella insistía, debía ser agua consagrada por un sacerdote y tomada en pequeños sorbos, cada vez que el cuerpo sintiera debilidad. Este ayuno debía comenzar después de la puesta del sol, en total silencio. El alma, decía Teresa, se prepara mejor en la sombra. Durante ese día, el rosario se rezaba en 4 momentos exactos. Al amanecer los misterios gozosos. Al mediodía los luminosos. Al atardecer los dolorosos. Y antes de dormir los gloriosos. Cada grupo de misterios debía meditarse durante 15 minutos exactos. En el cuaderno, Teresa escribió con detalle casi clínico. Durante este ayuno, el cuerpo entra en una quietud que no es humana. El alma escucha, el espíritu se enciende, y la oración sube sin peso. Las hermanas que la acompañaban afirmaban que, durante esos días, Teresa a veces levitaba. Sus ojos permanecían abiertos, pero fijos en un punto que nadie más podía ver. Su voz cambiaba de tono, se volvía más profunda, casi etérea. Y cuando oraba por otros, los efectos eran inmediatos, sanaciones repentinas, lágrimas, conversiones.
Ella lo explicaba de manera sencilla. El ayuno de los ángeles no mata el cuerpo, lo ilumina. Segunda llave, el ayuno del pan y del agua. Este era el que Teresa consideraba más equilibrado, el más apropiado para la práctica regular. No destruía las fuerzas del cuerpo, pero lo purificaba profundamente. Consistía en alimentarse durante 3 días solo de pan sin levadura y agua bendita. Nada más. El pan debía ser bendecido antes de comenzar el ayuno y dividido en pequeñas porciones. El primer día, 3 pedacitos, uno al amanecer, otro al mediodía, y el último al anochecer. El segundo día, solo 2. El tercero, uno solo, tomado al amanecer mientras se ofrecía la primera oración. Durante esos 3 días, el rosario se rezaba completo, los 20 misterios, distribuidos a lo largo del día. Entre cada grupo, 1 hora de silencio absoluto. Teresa descubrió que este ayuno tenía un efecto particular. Rompía cadenas invisibles, liberaba la mente de pensamientos repetitivos, sanaba heridas del alma. Lo llamaba el ayuno de la liberación. En el manuscrito anotó: el pan es el símbolo del cuerpo, el agua del espíritu. Cuando ambos se toman con pureza, el alma se nutre de Dios mismo. Las personas que practicaron este método bajo su guía reportaban cambios notables. Dolencias emocionales que desaparecían, adicciones que se disolvían, pesadillas que nunca más regresaban. Teresa observó que este ayuno era especialmente poderoso para sanar el corazón herido y restaurar la paz interior. Un puente perfecto entre lo humano y lo divino. Tercera llave, el ayuno de los frutos. La tercera llave estaba destinada a los principiantes o a quienes no podían realizar sacrificios más severos por motivos de salud. Pero no por eso era menos eficaz. Teresa lo llamaba el ayuno de los frutos, o el ayuno de la dulzura, porque su propósito era despertar el amor interior. Durante 7 días, solo se permitían 3 tipos de frutas: manzanas, peras y uvas. No cocidas, no procesadas, sin condimentos. Solo 3 piezas por día, una al amanecer, otra al mediodía y otra al anochecer. Antes de comer cada fruta, se debía ofrecer una breve oración de gratitud. Señor, que este alimento simple me recuerde la dulzura de tu palabra. Durante esos 7 días, el rosario se rezaba 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Cada misterio debía ser meditado profundamente, imaginando que uno mismo estaba presente en la escena sagrada. Teresa observó que este ayuno tenía un poder especial para purificar el corazón de pecados habituales. Decía que las frutas representaban las virtudes del alma. La manzana, la pureza. La pera, la paciencia. Y la uva, la gracia. Este ciclo de 7 días marcaba, según ella, una renovación completa del espíritu. Escribió: así como el cuerpo se limpia de toxinas, el alma se limpia de recuerdos que la atan al pasado. El ciclo completo de purificación. Teresa descubrió que los 3 ayunos, practicados en secuencia, producían una transformación total. Primero, el ayuno de frutas, para limpiar el alma. Una semana de descanso, y luego el ayuno de pan y agua, para liberar el corazón. Otra semana de reposo espiritual, y finalmente el ayuno de los ángeles, para elevar el espíritu. 5 semanas de práctica. 5 semanas de renovación. Ella lo llamaba el ciclo de purificación total. Los resultados, según el manuscrito, eran asombrosos. Personas enfermas que recuperaban la salud. Relaciones rotas que se reconciliaban. Almas turbadas que encontraban paz. Teresa escribió que, al final de ese ciclo, el alma se convierte en un cristal donde la luz divina se refleja sin distorsión. Pero advertía algo esencial. No debe hacerse por vanidad ni por curiosidad. Quien ayuna por orgullo solo alimenta su ego. Quien ayuna por amor, alimenta su alma. Porque el ayuno, para ella, no era castigo ni penitencia. Era un diálogo de amor entre el cuerpo que ofrece y el cielo que responde. Y ahora que conoces las 3 llaves, estás listo para dar el siguiente paso. En el próximo capítulo descubrirás los errores mortales que bloquean la gracia y hacen que muchas oraciones, incluso sinceras, no den fruto. Errores tan comunes, que la misma Teresa los llamó los 7 candados del alma. Solo cuando aprendes a evitarlos, el cielo se abre por completo. Santa Teresa decía que no hay oración que Dios no escuche, pero sí hay almas que no saben abrir el canal para que su gracia fluya. Y en su cuaderno secreto lo explicó con una claridad estremecedora. Dios siempre habla.
pero el alma cubierta de ruido no oye su voz. En el margen de una de las páginas, dibujó 7 pequeños candados y junto a ellos escribió: estos son los 7 errores que apagan la llama de la oración. Cada uno representa una actitud, un vicio o una distracción que cierra las puertas del cielo. Y comprenderlos, decía ella, es el primer paso para desatar todo el poder del rosario en ayuno. Primer candado: orar con el cuerpo saciado. El error más común, y el más devastador. Teresa lo llamó, el peso de la carne. Cuando el cuerpo está lleno, toda su energía se concentra en la digestión. El alma, en ese estado, no puede elevarse. Ella escribió: el alma que ora con el estómago lleno es como un ave con las alas mojadas. Durante años, ella misma cometió este error. Oraba con fervor, pero sin resultados. Hasta que el Señor, según cuenta en sus notas, le mostró en visión que su cuerpo satisfecho era una cadena que la mantenía en la tierra. Desde entonces, nunca volvió a rezar después de comer. Y los éxtasis comenzaron a multiplicarse. Segundo candado: la prisa espiritual. Teresa observó que muchas personas oran corriendo. Rezan el rosario como quien cumple una tarea o intenta terminar antes de tiempo. Ella advertía: una sola Ave María dicha con amor vale más que 100 rosarios rezados con prisa. La prisa, decía, es el veneno de la oración moderna. El alma apresurada no entra en la frecuencia divina, porque el cielo no obedece relojes humanos. Durante sus años en la Encarnación, Teresa pasaba hasta 1 hora en un solo misterio. No contaba repeticiones, contaba profundidad. Y eso hacía toda la diferencia. Tercer candado: entrar en oración sin limpiar el corazón. Este error lo llamaba la sombra del corazón impuro. Muchos, decía ella, comienzan a rezar directamente desde el ruido del mundo, preocupaciones, resentimientos, discusiones, ira. Y pretenden que, en ese estado, la oración vuele. Pero Teresa lo sabía bien. La mente que no se aquieta antes de hablar con Dios, solo se escucha a sí misma. Por eso dedicaba siempre los primeros minutos a callar, respirar, purificar su intención. No comenzaba a rezar hasta sentir que su alma estaba en silencio. Solo entonces, escribió, el rosario se convertía en fuego que subía recto al cielo. Cuarto candado: pedir, pero no escuchar. La mayoría de las personas, decía Teresa, hacen de la oración un monólogo. Piden, suplican, insisten, pero no se detienen a oír. Dios responde en el silencio, no en el ruido de nuestras palabras. Por eso, en su método, después de cada misterio guardaba 3 minutos exactos de silencio. Ese tiempo no era vacío, era el espacio donde Dios hablaba. Muchos de sus éxtasis comenzaron en esos intervalos. El alma que aprende a escuchar, afirmaba, comienza a recibir. Quinto candado: la incredulidad interior. Teresa escribió: el corazón que ora sin fe es como un pozo sin fondo. Toda el agua que cae se pierde. Este es el error más sutil. A veces rezamos creyendo que creemos, pero en el fondo dudamos. Pensamos que nuestras palabras no bastan, que el milagro no llegará. Y esa duda bloquea la gracia antes de que nazca. Por eso, ella recomendaba preparar el alma con actos de confianza antes de orar. Repetía una frase que hoy podríamos decir como un mantra: Jesús, confío en ti, aunque mi razón no lo entienda. Sexto candado: el orgullo espiritual. Pocos lo reconocen, pero es uno de los más peligrosos. Teresa lo llamó la trampa del santo falso. Suele aparecer cuando alguien ayuna o reza mucho y comienza a sentirse superior a los demás. Y ese orgullo, por piadoso que parezca, destruye toda la obra interior. El ayuno hecho para ser visto por otro se convierte en alimento del demonio. Ella insistía en que el verdadero sacrificio debía permanecer oculto. Nada de contar los días de ayuno, nada de presumir la práctica. El secreto era el sello que garantizaba la pureza de la intención. Por eso decía: el ayuno vale más cuando nadie sabe que lo haces. Séptimo candado: el rencor no perdonado. Este era, para Teresa, el error mortal. El más grave, el más oscuro. Ella lo describió en una visión. Vi almas que oraban día y noche, pero sus palabras eran humo negro que no pasaba del techo. Todas tenían algo en común: no habían perdonado. El rencor, explicaba, es un muro invisible que impide que la gracia entre. Mientras el alma guarda resentimiento, el cielo permanece cerrado.
Por eso pedía siempre que antes de iniciar cualquier ayuno o rosario, la persona perdonara. Aunque no sintiera ganas. Aunque el dolor siguiera allí. El simple acto de decir, perdono, afirmaba, rompe las cadenas del alma y abre las puertas del Espíritu Santo. Y añadía una frase que resume toda su sabiduría. Dios no escucha a quien no ha aprendido a amar. Teresa concluyó esta parte del manuscrito con una advertencia que sus discípulas copiaron palabra por palabra. De nada sirven los ayunos, ni los rosarios, ni las lágrimas, si el alma mantiene alguno de estos candados cerrados. Pero cuando se rompen, incluso la oración más pequeña mueve montañas. Estos 7 errores son los que hacen que muchos digan, Dios no me escucha. Pero el problema no está en el cielo. Está en el corazón. Y una vez que se eliminan uno a uno, el alma se convierte en un canal limpio por donde la gracia fluye sin resistencia. En el próximo capítulo, descubrirás los horarios secretos que Santa Teresa llamó las horas doradas del cielo, momentos del día y de la noche donde el poder del rosario en ayuno se multiplica de manera sobrenatural. Porque el tiempo también es un lenguaje, y Teresa supo leerlo. Prepárate para aprender a orar en el ritmo exacto del universo. En el manuscrito secreto, Teresa escribió una frase que parece un código. Dios no solo escucha las palabras, sino también la hora en que se dicen. Para ella, el tiempo era una criatura viva, con pulsos y latidos invisibles. Así como la tierra respira, también el cielo se abre y se cierra en ritmos precisos. Y Teresa aprendió a reconocer esos momentos en los que la oración se vuelve irresistible para Dios. Los llamó las horas doradas del cielo. Decía que, si el alma ora en esas horas, la gracia desciende multiplicada. Y si además el cuerpo está en ayuno, el resultado es una comunión directa, una unión inmediata con la fuente divina. Durante años, Teresa observó, anotó y comprobó los efectos de cada hora. En su cuaderno, dibujó un círculo dividido en 4 partes, como un reloj solar, y escribió: El cielo abre sus puertas 4 veces al día. Cada vez, con una llave distinta. Veamos esas 4 puertas. Primera puerta, el amanecer, entre las 5 y las 6. Teresa lo llamaba la hora de la pureza. En ese momento, decía, el alma aún no está contaminada por el ruido del día. El cuerpo despierta, el espíritu se expande, y la oración fluye sin obstáculos. Era el momento que ella elegía para comenzar sus rosarios de ayuno. El aire de la mañana lleva las palabras más lejos que el viento del mediodía, escribió. Durante el amanecer, la mente humana está más receptiva al silencio, al misterio. El corazón aún no está distraído por los pensamientos, y el cuerpo, vacío tras el sueño, está naturalmente en ayuno. Por eso, Teresa decía que esa hora era un regalo escondido de Dios para los que saben usarla. Recomendaba rezar los misterios gozosos, ofreciendo las primeras palabras del día como ofrenda pura. Las hermanas que practicaban el método afirmaban sentir una energía cálida en el pecho, como si el alma respirara luz. Teresa lo describió así. Cuando el alma ora en la aurora, el sol responde antes de salir. Segunda puerta, el mediodía, entre las 12 y las 13. Esta es la hora de la plenitud solar, el momento donde el fuego espiritual alcanza su punto máximo. Teresa la llamaba la hora del sacrificio. Es el instante en que Cristo fue clavado en la cruz, y por eso, decía, el cielo se abre para recibir las ofrendas más puras. Durante esta hora, el cuerpo suele sentir hambre si se está en ayuno. Y esa sensación no debía ser resistida, sino ofrecida. El hambre del cuerpo es la voz del alma pidiendo a Dios, escribía ella. Recomendaba rezar los misterios dolorosos en este momento, sintiendo cada palabra como un latido compartido con el corazón de Cristo. Teresa afirmaba que quien logra orar en ayuno justo al mediodía, con humildad y entrega, obtiene respuesta inmediata del cielo. No siempre visible, pero siempre real. En el fuego del sol, decía, el alma se purifica como el oro en el crisol. Tercera puerta, el ocaso, entre las 18 y las 19. El crepúsculo, para Teresa, era la hora del perdón. El día muere, la luz se inclina, las sombras crecen. Y en ese tránsito, el alma tiene la oportunidad de soltar todo lo que no debe llevar a la noche. Ella aconsejaba que, antes del rezo vespertino, uno repasara su día interior y perdonara. Perdonar a los demás, a uno mismo, incluso a Dios si se siente abandonado. Solo así la oración puede ascender limpia. El ocaso es el espejo del alma, decía, si lo miras con rencor, verás oscuridad, si lo miras con amor, verás fuego.
Durante esa hora, recomendaba los misterios luminosos, especialmente el bautismo y la transfiguración. Decía que en ese momento el cielo baja a inspeccionar la tierra, y que las oraciones de perdón son las más escuchadas. El manuscrito detalla incluso el ambiente ideal: luz tenue, una vela blanca, el cuerpo sentado o de rodillas, respirando lento. Así, anotó, el alma y la noche se hacen amigas. Cuarta puerta, la hora sagrada de la madrugada, 3:4. Teresa la llamaba la hora del alma desnuda. Era su hora preferida, la más misteriosa, la más poderosa. Entre las 3 y las 4, el cielo no tiene guardianes, escribió. Decía que en esa franja la tierra está envuelta en el silencio más profundo, y las almas dormidas dejan libre el camino de la oración. Por eso, quien se levanta a orar en ese momento se conecta con un campo espiritual limpio, sin interferencias. Durante esta hora, rezaba los misterios gloriosos, especialmente la resurrección y la ascensión. A veces caía en éxtasis prolongados, otras, lloraba en silencio mientras sostenía el rosario entre los dedos. Una de sus discípulas, Sorana de San Bartolomé, escribió: a las 3:30, la madre entraba en otra luz. No la de este mundo. Teresa aseguraba que los milagros más grandes ocurren en esa hora. Sanaciones, visiones, y respuestas inmediatas a las peticiones más imposibles. Cuando el mundo duerme, decía, Dios escucha más claro. El reloj del alma. Teresa comprendió que el cuerpo humano tiene su propio reloj espiritual. Y que, al sincronizar la oración con los ritmos del día, el alma entra en sintonía con el corazón del universo. Cada hora dorada tiene una función. El amanecer purifica. El mediodía consagra. El ocaso perdona. Y la madrugada revela. Ella aconsejaba elegir una de estas horas como hora de pacto. Rezar siempre a la misma, día tras día, hasta que el alma reconociera ese momento como su cita con el cielo. Decía que, con el tiempo, el cuerpo mismo comenzaba a despertar a esa hora, como si un ángel lo llamara. El alma que ora siempre en su hora elegida se convierte en un reloj que Dios consulta para bendecir la tierra. Ahora ya sabes cuándo se abren las puertas. Pero falta un detalle, como reconocer que la gracia está descendiendo. Porque, según Teresa, hay señales visibles y físicas de que el alma está siendo tocada por el Espíritu. En el próximo capítulo descubrirás los signos de la gracia, los fenómenos que acompañan la oración verdadera. Y cómo distinguir entre la emoción humana y la presencia divina. Porque cuando el cielo responde, el cuerpo lo siente. Santa Teresa decía que cuando el alma entra verdaderamente en oración, el cuerpo se convierte en su espejo. Y que el cielo, antes de hablar con palabras, habla con sensaciones. Por eso en su cuaderno dejó escritas las señales que distinguen una oración viva de una oración vacía. Lo llamó los signos de la gracia. La gracia no se oye con los oídos, escribió. Se siente en la carne, en el aire y en el silencio que deja su paso. Durante siglos, sus discípulas observaron y registraron estos signos. Algunos suaves como una brisa, otros tan intensos que podían asustar. Pero todos eran manifestaciones del mismo misterio. La presencia real de Dios tocando el alma. Primer signo, las lágrimas sin tristeza. Teresa lo llamaba las lágrimas del espíritu. No son llanto de dolor ni de culpa, sino una dulzura que se desborda sin causa visible. Surgen cuando el alma se entrega por completo y algo dentro de ella reconoce su origen divino. Son lágrimas que no queman, escribió, sino que lavan. Las hermanas decían que Teresa lloraba con frecuencia mientras rezaba en ayuno. Pero no como quien sufre, sino como quien regresa a casa. Y muchas veces, quienes estaban cerca, comenzaban a llorar también sin saber por qué. Era como si la gracia se contagiara. Segundo signo, el calor en el pecho. Ella lo describió como un fuego suave que no quema, pero consume lo impuro. Aparece generalmente durante la meditación profunda de los misterios. Cuando el alma se concentra tanto que olvida el cuerpo. Es entonces cuando el espíritu desciende y se instala en el corazón. Los médicos de su tiempo no podían explicarlo. Teresa llegó a tener temperaturas corporales elevadas durante sus éxtasis, sin fiebre ni agotamiento. Decía: no es el fuego del cuerpo, es el fuego del amor. Este signo es considerado por los místicos como la confirmación de que la oración ha atravesado el velo. El alma y el cielo laten al mismo ritmo. Tercer signo, el silencio vivo. Es el más sutil y el más poderoso. No es ausencia de ruido,
sino una presencia intensa que lo llena todo. Teresa lo comparaba con el instante antes del trueno. Un silencio que vibra, que respira, que te hace sentir observado, pero con amor. Cuando llega este silencio, no hables más. El alma y Dios ya se entienden sin palabras. Durante ese estado, muchas veces el tiempo se detiene. Minutos que parecen segundos. Horas que pasan como un suspiro. El alma entra en la eternidad por un instante. Cuarto signo, el perfume sin origen. Teresa y sus hermanas lo llamaban el aroma de la presencia. No proviene de flores ni de inciensos. Surge de repente, a veces en plena oración, a veces en medio de la noche. Un olor suave, mezcla de miel, rosas y aire limpio. En su cuaderno, Teresa escribió: es el aliento del cielo tocando la tierra. Los científicos modernos lo llamarían alucinación olfativa. Los místicos, en cambio, saben que es una visita. Una señal amorosa, una caricia invisible. Muchos santos después de Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Gemma Galgani, describieron la misma fragancia. Era el sello de la gracia. Quinto signo, el temblor santo. A veces, cuando el espíritu toca al alma, el cuerpo tiembla. No por miedo, sino por exceso de luz. El alma es demasiado grande para el cuerpo cuando Dios entra en ella, decía Teresa. Durante sus éxtasis, su cuerpo se estremecía como una hoja, pero su rostro permanecía en paz. Las hermanas pensaban que sufría, luego comprendieron que era un gozo imposible de contener. Por eso advertía: no resistas el temblor. Déjalo pasar por ti como un río. El temblor es señal de transformación. El cuerpo libera lo viejo, mientras el alma recibe lo nuevo. Sexto signo, la luz interior. Este es el signo más alto, el que pocos llegan a experimentar. Teresa lo llamaba la visión sin ojos. Aparece cuando el alma entra en contacto directo con la presencia divina. El orante ve luz, incluso con los ojos cerrados. Una luz dorada, inmensa, sin fuente visible, que lo envuelve todo. Es la mirada de Dios mirando desde dentro de mí, escribió. Ella misma vivió este fenómeno tantas veces que sus confesores lo documentaron con detalle. Durante esos momentos, su rostro resplandecía literalmente. Los testigos decían que parecía que una lámpara la iluminaba desde adentro. Y Teresa afirmaba que, cuando esa luz llega, la fe se convierte en certeza. Ya no se cree en Dios, se lo conoce. Séptimo signo, la paz que permanece. El último y más importante. Teresa lo consideraba el sello definitivo de la gracia verdadera. Todo lo que viene de Dios deja paz, aunque traiga lágrimas. Todo lo que no viene de Él deja inquietud, aunque parezca luz. Esta paz no es emoción, es estado. Permanece después de la oración, incluso en medio de las pruebas. Es la señal inequívoca de que el alma ha sido tocada por lo alto. Muchos buscaban visiones, perfumes o temblores, pero Teresa repetía: si no hay paz, no hay gracia. Estos son los signos que distinguen la oración viva. No todos se manifiestan al mismo tiempo ni en todas las personas. A veces basta uno solo para saber que el cielo ha respondido. Pero Teresa advertía algo. No busques los signos. Busca al Dios que los envía. Porque si te detienes en el milagro, perderás al milagroso. Ahora que conoces las señales, en el próximo capítulo aprenderás cómo preparar el alma para recibirlas. Los pasos previos al ayuno, la limpieza espiritual y las oraciones secretas que Teresa usaba antes de cada práctica. Porque, como ella misma escribió, no se puede entrar al templo con los pies sucios. En la siguiente parte, descubrirás cómo limpiar el cuerpo, la mente y el espíritu antes de abrir las puertas del cielo. Antes de que Santa Teresa revelara su método del rosario en ayuno, dejó escrito algo que pocos entendieron en su tiempo. No se puede encender fuego sobre barro mojado. Con esas palabras explicaba que la oración poderosa solo florece en un alma limpia. Por eso, antes de comenzar cualquier ayuno, ella realizaba una preparación rigurosa. La llamaba el ritual de purificación. Y aseguraba que quien lo cumplía con sinceridad, sentía la gracia moverse incluso antes de empezar el ayuno. No era un simple acto simbólico. Era una transformación profunda. Una limpieza de 3 niveles, cuerpo, mente y espíritu. 3 llaves que abrían la puerta al misterio. Primera llave,
la purificación del cuerpo. Teresa enseñaba que el cuerpo debía ser tratado como un templo, no como un enemigo. Por eso, antes de iniciar el ayuno, recomendaba un día completo de preparación física. Lo llamaba el día del silencio corporal. Durante esas 24 horas, solo se debía consumir agua pura o agua bendecida. Nada de carne, ni de vino, ni de alimentos pesados. El cuerpo debía descansar para recordar su pureza original. Después del ocaso, ella misma se lavaba las manos, los pies y el rostro con agua mezclada con sal y aceite de oliva bendito. Mientras lo hacía, rezaba lentamente. Lávame, Señor, por dentro y por fuera. Para que mi piel y mi alma brillen con tu luz. En sus conventos, enseñó a las hermanas a preparar un pequeño recipiente con agua bendita y pétalos de rosa. Ese gesto, decía, no era superstición, sino una declaración de respeto al cuerpo. Porque quien honra su carne, honra también al Creador que la formó. Segunda llave, la purificación de la mente. Teresa afirmaba que el alma no puede elevarse si la mente está llena de ruido. Y el ruido, según ella, no solo son sonidos externos, son pensamientos repetitivos, culpas, miedos, juicios. Por eso dedicaba un día completo a limpiar la mente antes del ayuno. Lo llamaba el día del pensamiento claro. Ese día prohibía cualquier conversación innecesaria. Las hermanas dejaban de leer cartas, de escribir, de hablar entre sí. Solo silencio. El único sonido permitido era el de la respiración. El alma comienza a escuchar a Dios cuando deja de escucharse a sí misma, escribió. Durante ese día, meditaba frente a una vela encendida y se repetía una frase que funcionaba como ancla. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Al repetirla, las preocupaciones comenzaban a disolverse. Como si el fuego de la vela las absorbiera una por una. En sus notas privadas, añadió un detalle que solo descubrieron los investigadores siglos después. Antes de dormir esa noche, rociaba su almohada con unas gotas de aceite bendito y decía: que mis sueños sean claros como tu palabra. Y muchas veces, durante ese sueño, recibía visiones, instrucciones o revelaciones que luego registraba al amanecer. Tercera llave, la purificación del espíritu. Este era el paso más importante. Teresa lo llamaba la confesión total. Pero no se refería únicamente al sacramento. Era una catarsis completa del alma, un acto de sinceridad radical ante Dios. Durante 3 días, practicaba lo que llamaba el examen del corazón. El primer día revisaba todos los pensamientos de su vida que habían nacido del orgullo o la envidia. El segundo, las palabras que habían herido o mentido. El tercero, las acciones u omisiones que habían causado daño a otros. No basta con no hacer el mal, decía. También hay que llorar el bien que dejamos de hacer. Anotaba cada cosa en un pequeño cuaderno. Y al terminar lo quemaba frente a la cruz, diciendo: que el fuego de tu amor consuma mi sombra. Después de ese acto, acudía a confesión. Y nunca lo hacía con prisa. Podía pasar horas, a veces días, antes de sentirse lista para hablar. Decía que el alma debía presentarse, como cristal limpio, antes de entrar al ayuno. El retiro interior. Una vez completadas las 3 llaves, comenzaba el retiro del silencio. Durante 7 días, no salía del convento ni pronunciaba palabras innecesarias. Comía solo pan y agua, 3 veces al día, mientras preparaba su espíritu. Cada hora tenía un propósito. Al amanecer, agradecimiento. Al mediodía, arrepentimiento. Al ocaso, perdón. A la madrugada, contemplación. Cada palabra innecesaria, decía. Es una piedra en el camino del alma hacia Dios. Durante esos días, también purificaba su entorno. Quemaba todo lo que no servía, cartas viejas, objetos inútiles, telas rotas. Y colocaba en su celda solo 3 cosas: un crucifijo, una imagen de la Virgen y su rosario. El ambiente debía estar limpio, sin distracciones. La gracia no entra en casas desordenadas, escribió. La señal del alma lista. ¿Cómo saber que la preparación estaba completa? Teresa lo explicaba con precisión. Cuando el alma siente paz aunque tenga hambre. Cuando el cuerpo tiembla pero el corazón descansa. Cuando el silencio no pesa, sino abraza. Entonces está lista. En ese punto, decía, el alma se vuelve transparente. Los pensamientos se detienen, los miedos se disuelven.
Y la persona comienza a percibir una calma profunda que no depende de nada externo. Esa calma era la antesala del milagro. Así se preparaba Teresa. Así enseñó a prepararse a quienes deseaban experimentar el poder del rosario en ayuno. Y así nacía el espacio sagrado donde lo divino y lo humano se encontraban sin barrera. En el próximo capítulo descubrirás el método de los 3 ayunos sagrados. Las 3 formas de abrir el cielo según la necesidad del alma. El ayuno de frutas para limpiar. El de pan y agua para sanar. Y el de agua pura para transformar. Cada uno, decía Teresa, es una llave dorada. Y cada llave abre un milagro distinto. Teresa escribió en su cuaderno. El ayuno no debilita el cuerpo. Lo vacía para que el espíritu pueda habitarlo. Durante años buscó la manera exacta de combinar el ayuno con la oración del rosario. Hasta descubrir que no todos los ayunos abren las mismas puertas del cielo. Cada tipo de ayuno, decía ella, es una llave distinta, con un poder específico. En una visión, según relata su confesor, el padre Jerónimo Gracián, Cristo se le apareció con 3 llaves doradas en la mano y le dijo: cada llave abre un tesoro diferente. Una purifica, otra sana, y la tercera transforma. Así nacieron los 3 ayunos sagrados del método teresiano. El ayuno de frutas. El ayuno de pan y agua. Y el ayuno de agua pura. 3 etapas, 3 pruebas, 3 ascensos del alma. Primera llave, el ayuno de frutas, la purificación del alma. Este ayuno, el más suave de los 3, era considerado por Teresa como la puerta de entrada. Lo llamaba, el ayuno de los principiantes en el amor. Duraba 7 días, y su propósito no era el sacrificio físico, sino la limpieza interior. Solo se permitían 3 tipos de frutas, manzanas, peras y uvas. Nada más. Estas frutas no eran elegidas al azar. Cada una tenía un significado espiritual. La manzana representaba la memoria redimida, comerla en oración era sanar los errores del pasado. La pera, con su dulzura suave, simbolizaba la misericordia que se recibe y se da. La uva, fruto del vino sagrado, representaba la alegría del espíritu que comienza a despertar. Durante esos 7 días, Teresa indicaba rezar el rosario 2 veces al día. Una por la mañana, otra al anochecer. Los misterios gozosos eran los elegidos, porque el alma debía aprender primero a alegrarse en la luz. No busques castigo en el ayuno, escribió, sino limpieza. Como quien abre las ventanas de su casa para dejar entrar el aire nuevo. Las personas que seguían este ayuno, según los registros carmelitas, experimentaban alivio emocional, claridad mental y un sueño profundo y reparador. Muchos confesaban haber sentido una ligereza en el corazón, como si el alma se hubiera quitado un peso invisible. Segunda llave, el ayuno de pan y agua, la sanación del cuerpo y del espíritu. Este ayuno, más riguroso, duraba 3 días. Teresa lo llamaba, el ayuno de los peregrinos del fuego. Durante esos días, solo se consumía pan sin levadura y agua bendecida. El pan debía ser partido en porciones pequeñas, bendecido antes de cada comida. Y comido lentamente, como si cada bocado fuera una oración. El agua debía tomarse en silencio, con gratitud. Este ayuno, decía Teresa, une la tierra y el cielo. El pan representa la vida que Dios sostiene. El agua, la pureza que Dios concede. Y cuando ambos se unen en la boca del creyente, el cuerpo se convierte en altar. Quien come pan orando, convierte el alimento en luz, escribió. Durante este ayuno, ella recomendaba rezar los misterios dolorosos. Cada misterio debía ofrecerse por una intención concreta de sanación. Por los enfermos, por las heridas del alma, por las cadenas del pasado. Teresa observó que, durante este tipo de ayuno, las personas experimentaban fenómenos físicos reales. Mejoras en la salud, disminución del dolor, y sobre todo una energía renovada. Pero lo más profundo ocurría dentro. El alma comenzaba a soltar los miedos más antiguos. Y una fuerza invisible empezaba a habitar el cuerpo. Cuando el cuerpo siente hambre, el alma se alimenta de Dios. Tercera llave, el ayuno de agua pura, la transformación total. Este era el más alto de los 3. Teresa lo llamaba, el ayuno de los ángeles. Duraba solo 24 horas, pero su poder era desbordante. Durante ese día, no se ingería nada sólido, solo agua bendecida.
Y esa agua debía tomarse en pequeños sorbos. Cada vez que el cuerpo recordara su debilidad. Cada sorbo era una oración silenciosa. No es el hambre lo que santifica, decía. Es la intención de ofrecerla. Durante esas 24 horas, el rosario se rezaba completo. 5 misterios al amanecer, 5 al mediodía, 5 al ocaso y 5 a la medianoche. Cada grupo debía meditarse durante 15 minutos exactos. Las hermanas que la acompañaron en esos ejercicios contaron que Teresa entraba en un estado tan profundo, que a veces perdía la conciencia del mundo físico. Su respiración se hacía ligera, su rostro brillaba. Y su cuerpo, aunque sin alimento, irradiaba fuerza. Una de ellas escribió en su diario. Era como si el hambre se hubiera convertido en luz. Teresa aseguraba que este ayuno era capaz de abrir portales de gracia que ninguna otra práctica lograba. Milagros de sanación inmediata, liberaciones, conversiones. Por eso insistía en que solo debían hacerlo personas preparadas y con supervisión espiritual. El fuego del cielo cae sobre quien está vacío de todo. El ciclo completo de las 3 llaves. Teresa enseñaba a aplicarlas en un orden específico, formando lo que llamó el ciclo de purificación total. Primero, 7 días de frutas. Una semana de descanso. Luego, 3 días de pan y agua. Otra semana de descanso. Y finalmente, un día de agua pura. 5 semanas en total. Un ciclo que, según sus palabras, renueva completamente el cuerpo, limpia el alma y despierta el espíritu. Durante esos 40 días, las oraciones se vuelven más nítidas. La mente más clara, el corazón más ligero. Y algo nuevo comienza a brotar desde adentro. Una energía, una paz, una certeza. El que ha pasado por los 3 ayunos ya no es el mismo. Ha probado el hambre del cuerpo y el banquete del alma. Las reglas inquebrantables. Teresa dejó escritas 5 reglas que no podían romperse bajo ningún motivo. 1. Nunca ayunar por vanidad o pérdida de peso. El ayuno hecho por el espejo, decía, no abre el cielo, lo cierra. 2. Comenzar siempre después del ocaso. Porque el alma se prepara mejor en la calma de la noche. 3. Guardar silencio durante todo el proceso. La energía espiritual, afirmaba, se dispersa con las palabras vacías. 4. Ofrecer cada sensación de hambre como oración. El dolor no se sufre, se ofrece. 5. Romper el ayuno en gratitud. La primera comida debía hacerse en silencio, con lágrimas de agradecimiento. Así fue como Teresa transformó la idea del ayuno. No lo veía como castigo, sino como el lenguaje secreto entre el cuerpo y Dios. Cada privación física se convertía en un espacio que el espíritu llenaba de luz. Y cada gota de agua, en una promesa cumplida. En el próximo capítulo descubrirás los 15 misterios curativos del rosario. Según las revelaciones que, según el manuscrito, la Virgen María dictó a Teresa una noche de éxtasis. Cada misterio tiene un poder específico de sanación. Unos curan el alma, otros el cuerpo, y algunos transforman toda la vida. La siguiente revelación cambiará tu forma de orar para siempre. Teresa escribió: cada misterio es una puerta. Y detrás de cada puerta hay una medicina para el alma. Decía que el rosario no era solo una secuencia de oraciones repetidas, sino un mapa sagrado que, recorrido con fe y ayuno, cura heridas invisibles y despierta poderes dormidos. Durante un éxtasis, afirmó haber visto a la Virgen María entregarle un rosario de luz. Y cada cuenta brillaba con un color distinto. Cada color correspondía a una sanación específica. Estos son los 15 misterios curativos, escribió. Las 15 llamas del amor que sanan cuerpo, mente y espíritu. Y, la Anunciación, sanación del miedo. Teresa decía que este misterio disuelve la raíz del temor. El sí de María al ángel es el remedio contra la duda. Cuando rezas este misterio en ayuno, la voz de Dios reemplaza al ruido del miedo. Donde hay fe, el miedo no respira. 2. La visitación, sanación de la soledad. Cuando María visita a Isabel, el amor se hace presencia. Este misterio sana los vacíos del corazón y reconcilia amistades rotas. Teresa decía: quien ora este misterio nunca estará solo, porque aprenderá a llevar a Cristo dentro y compartirlo con los demás. 3. El nacimiento de Jesús, sanación del pasado.
Rezar este misterio es nacer de nuevo. El alma renace con la pureza del niño. Teresa pedía hacerlo frente a una vela encendida, recordando que incluso la oscuridad más profunda puede dar a luz a la luz. Dios nació en una cueva, para recordarnos que la luz puede surgir del dolor. 4. La presentación en el templo, sanación de la culpa. Cuando María presenta a su hijo, entrega también sus temores. Este misterio sana la culpa y libera el alma del peso del arrepentimiento estéril. Teresa decía: la culpa que se ofrece se disuelve. La que se guarda, se pudre. V. El niño perdido y hallado en el templo, sanación de la confusión mental. Rezar este misterio aclara la mente y restaura el sentido de propósito. El alma, como el niño perdido, vuelve a su centro. Cuando buscas a Dios y no lo encuentras, Él ya te está buscando a ti. Vi, el bautismo de Jesús, sanación de la identidad. Este misterio devuelve al alma su verdadera naturaleza. Teresa decía que, al rezarlo, el alma recuerda quién es. En ayuno, el agua interior del cuerpo vibra con el agua del Jordán. Y el ser humano se siente limpio, nuevo, completo. 7. Las bodas de Caná, sanación de la tristeza. El agua convertida en vino simboliza la transformación del llanto en alegría. Este misterio restaura la esperanza y devuelve el gusto por la vida. Dios no quita el agua de las lágrimas. La convierte en vino. 8. La transfiguración, sanación del cuerpo. Teresa veía en este misterio un poder curativo literal. Decía que, durante su ayuno, al rezarlo, el dolor físico desaparecía. El cuerpo, cuando se une al alma orante, se vuelve luz. Los que lo practicaban reportaban calor en las manos, en el pecho, y una sensación de expansión, como si cada célula despertara. 9. La institución de la Eucaristía, sanación de la falta de amor. Teresa enseñaba que este misterio cura el corazón endurecido. Quien se siente vacío de amor, decía, debe orar este misterio en ayuno. El alma se alimenta del amor divino y recuerda que fue creada para amar. Comer el amor de Dios es recordar que nunca estuviste solo. X. La oración en el huerto, sanación de la ansiedad. Este misterio enseña a aceptar la voluntad divina sin miedo. Jesús suda sangre, pero dice, hágase tu voluntad. Teresa repetía esas palabras en sus momentos más difíciles. Cuando el alma se rinde, la ansiedad se convierte en confianza. 11. La flagelación, sanación de la vergüenza. Teresa explicaba que este misterio limpia las heridas del orgullo y la humillación. Cada golpe recibido por Cristo es una invitación a liberar el peso del pasado. El cuerpo humillado puede ser también cuerpo glorioso. 12. La coronación de espinas, sanación de los pensamientos negativos. El dolor de la corona representa el tormento mental. Rezar este misterio en silencio calma la mente. Cada pensamiento oscuro es una espina que el amor puede convertir en flor. 13. La crucifixión, sanación del ego. El misterio más poderoso. Teresa decía que aquí el alma muere al yo y nace a la verdad. El yo no muere con sufrimiento. Muere con entrega. Durante el ayuno, rezar este misterio lleva al alma al punto más alto de transformación. 14. La resurrección, sanación de la desesperanza. Este misterio reaviva la fe cuando todo parece perdido. Teresa afirmaba que era imposible rezarlo con sinceridad y permanecer en tristeza. Cada alma tiene su tercer día. 15. La ascensión, sanación total. El último misterio representa la unión completa entre lo humano y lo divino. Rezar este misterio en ayuno, decía Teresa, es como mirar el cielo desde dentro. El alma se eleva, y la paz se vuelve permanente. Cuando el alma asciende, ya no pide nada, solo agradece. Estos son los 15 misterios curativos que Teresa enseñaba a meditar durante el ayuno. Cada uno corresponde a una frecuencia, una emoción y un milagro. No se trata de repetir palabras, sino de atravesarlas. Porque el rosario, en su forma más pura, no es un instrumento de súplica, sino de transformación. El que reza el rosario con el cuerpo vacío y el alma encendida, siente que el cielo se le acerca como un amigo antiguo. En el próximo capítulo, descubrirás cómo unir todos estos elementos, el ayuno, las horas sagradas y los misterios curativos, en un solo ritual de 21 días que Teresa llamó la Caminata del Fuego Divino. Un recorrido espiritual probado, paso a paso,
Donde el cuerpo se limpia, el alma se expande y la vida entera se renueva. Teresa escribió en el cuaderno del silencio. El alma no se transforma en un solo día. Necesita caminar. Y cada paso que da hacia Dios deja una huella de fuego. Así nació el método que ella llamó la caminata del fuego divino. Un ciclo de 21 días que combina ayuno, oración y contemplación, para restaurar cuerpo, mente y espíritu en perfecta armonía. Teresa lo enseñaba a sus discípulas en voz baja, de noche, cuando el convento dormía y solo las velas ardían. Decía que quien completara los 21 días con fe sincera, renacería como un alma nueva. La estructura sagrada, 3 semanas, 3 ascensos. Cada semana corresponde a un nivel. Primera semana, purificación. Segunda semana, sanación. Tercera semana, transformación. Cada día tiene su ritmo, su oración, su pequeño desafío. No se trata de sufrir, sino de aprender a caminar con Dios en el hambre, en el silencio y en la luz. Semana 1, la purificación. Días 1 al 7, el ayuno de frutas. Durante estos 7 días, el alimento será solo fruta fresca, manzanas, peras y uvas, y agua bendita. Por la mañana, se reza el rosario completo de los misterios gozosos. Y por la noche, se agradece por todo lo que se ha soltado. Teresa recomendaba escribir cada noche 3 cosas. 1. Lo que el cuerpo sintió. 2. Lo que el alma recordó. 3. Lo que el corazón perdonó. Cada fruta que comes con gratitud limpia un recuerdo del alma. A medida que pasan los días, el cuerpo se aligera. La mente se aclara y comienzan los primeros signos de gracia. Lágrimas suaves, sueños luminosos, una paz inexplicable. El alma se está vaciando para ser llenada. Semana 2, la sanación. Días 8 al 14, el ayuno de pan y agua. Teresa lo llamaba la semana del fuego interior. Durante estos 3 días centrales, se come solo pan sin levadura y se bebe agua bendecida. El rosario se reza 3 veces al día. Al amanecer los misterios dolorosos. Al mediodía los luminosos. Y al anochecer los gloriosos. Los otros 4 días son de reposo, pero sin volver a los excesos. Solo comida simple, oración suave y silencio. Durante esta semana pueden aparecer pruebas. Cansancio, emociones intensas, recuerdos antiguos. Teresa advertía. Cuando el fuego limpia, el alma puede llorar. Pero no temas, lo que arde se convierte en luz. En esos momentos, recomendaba poner una mano sobre el pecho. Y repetir lentamente. Señor, haz de mi hambre tu instrumento. El dolor, ofrecido, se transforma en fuerza. Semana 3, la transformación. Días 15 al 21, el ayuno de los ángeles. Esta semana es el clímax del proceso. Solo se toma agua bendecida, en pequeños sorbos. Y se reza el rosario completo a lo largo del día, siguiendo las horas doradas. Al amanecer, al mediodía, al ocaso y a las 3 de la madrugada. Teresa aseguraba que, durante esta fase, el alma entra en contacto directo con el espíritu. Cuando ya no hay alimento en la tierra, el cielo se convierte en tu pan. Muchos de sus discípulos describieron visiones. Una sensación de calor en el pecho. O una claridad interior tan profunda que los hacía llorar de gozo. En los días finales, se escribe una carta a Dios. No para pedir, sino para agradecer. Esa carta se guarda bajo una vela encendida durante el último rezo. Y al amanecer del día 21, se quema como ofrenda. Las cenizas deben dejarse volar al viento. Así el alma entrega lo que ya no necesita. Y el aire lleva su deseo al cielo. El día 21, la comunión secreta. En el manuscrito, Teresa dedicó una página entera al último día. Lo llamó, el día de la comunión sin pan. Ese día no se come, no se pide, no se habla. Solo se contempla. Se sienta uno frente a una vela y se repite. Dios está aquí. Yo estoy en él. Después, se bebe un vaso de agua bendita como símbolo de comunión espiritual. No es el agua la que sacia, sino la presencia que la llena. Al final del ayuno, escribió. El alma bebe luz, y el cuerpo, paz. Los frutos del fuego divino. Teresa y sus hermanas documentaron los efectos del ciclo completo.
Algunos físicos. Recuperación del sueño, desaparición de dolencias, aumento de energía. Otros más profundos. Claridad mental, reconciliaciones inesperadas. Una sensación permanente de paz interior. Pero el fruto más grande, decía Teresa, era el renacer de la fe. Después de caminar 21 días con Dios, ya no lo buscas fuera, lo llevas dentro. Ella aseguraba que cada alma que completaba la caminata del fuego divino se convertía en una llama viva, capaz de encender a otros con solo su presencia. Por eso pedía: no guardes lo que has recibido. Da luz. Que el fuego que te transformó transforme el mundo. En el próximo capítulo conocerás las pruebas del alma. Las tentaciones, los miedos y las sombras que suelen aparecer durante el proceso. Y cómo Teresa enseñaba a enfrentarlas sin perder la fe. Porque, como decía ella, el fuego divino ilumina, pero también revela lo que aún debe quemarse. Santa Teresa advertía que todo camino de luz pasa primero por su propia sombra. Y que quien se propone entrar en el fuego divino debe saber que ese fuego no solo ilumina, también purifica. Antes de ver a Dios, el alma ve su propio reflejo. Y no siempre le gusta lo que ve. Durante los 21 días de la caminata, muchos de sus discípulos comenzaron a experimentar fenómenos que la santa llamó las pruebas del alma. No eran castigos, sino señales de que la gracia estaba actuando. El oro, decía ella, solo brilla después de pasar por el fuego. Estas son las pruebas que Teresa describió, junto con las oraciones que enseñaba para atravesarlas. 1. La tentación del cuerpo. En los primeros días del ayuno, el cuerpo protesta. El hambre, el cansancio, la incomodidad. La carne, que siempre fue reina, se siente despojada y reclama su trono. Teresa lo sabía. El cuerpo es un niño caprichoso, llora, grita, pero al final obedece. Ella aconsejaba no luchar contra el hambre, sino transformarla en oración. Cada vez que el estómago doliera, debía decirse: Señor, que mi hambre sea mi alabanza. Así, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en ofrenda. Después de unos días, el cuerpo se calma. Como si entendiera que el alma ha tomado el mando. 2. La sombra del sueño. Muchos, al comenzar el camino, sufren sueños extraños, imágenes del pasado, miedos, voces. Teresa lo vivió también. Contaba que, durante sus primeros ayunos, soñaba con pasillos oscuros y figuras sin rostro. Al despertar, comprendía que no eran demonios externos, sino sus propios temores liberándose. Cuando el alma se limpia, los recuerdos dormidos salen a despedirse. Recomendaba no tener miedo ni interpretarlos. Solo encender una vela y rezar 3 avemarías. El miedo, decía, no se vence con fuerza, sino con luz. 3. La prueba del silencio. Después de varios días sin hablar, el silencio puede volverse pesado. La mente grita, el corazón busca distracción. Teresa llamaba a esto la rebelión del ruido interior. Cuando todo calla afuera, lo que está dentro se hace oír. Es entonces cuando comienzan a surgir pensamientos olvidados, culpas, recuerdos. A veces incluso enojo con Dios. Ella enseñaba a no huir de ese silencio, sino a permanecer dentro de él hasta que se vuelva paz. La oración que usaba era simple. Habla tú, Señor, tu sierva escucha. A los pocos días, el silencio que antes dolía se convertía en un refugio. 4. La noche del alma. La más temida de todas. Una oscuridad profunda que a veces llega sin aviso. Cuando parece que Dios se ha ido y nada tiene sentido. Teresa la llamó la noche del alma, siguiendo las enseñanzas que luego desarrollaría San Juan de la Cruz. Durante esa noche, la fe se prueba. No hay consuelo, no hay señales, solo vacío. El alma llora porque no siente a su amado, sin saber que él la abraza desde dentro. Teresa pasó por esa noche muchas veces. Decía que era el signo más claro de que el alma estaba creciendo. En esos momentos recomendaba una sola oración. Aunque no te vea, confío. Aunque no te sienta, creo. Y prometía. Toda noche del alma tiene su amanecer. Ningún silencio de Dios es eterno. 5. La prueba de la duda. Durante el proceso, el intelecto se revela. Surgen preguntas: ¿y si todo esto no es real?
¿Y si me engaño? Teresa misma dudó. Y escribió en su cuaderno. También el diablo sabe disfrazarse de lógica. La mente quiere pruebas. Pero la fe no vive de pruebas, sino de experiencia. Ella enseñaba a repetir, con firmeza y humildad. Señor, enséñame a creer más que a entender. Y añadía. Cuando el alma duda, Dios sonríe. Porque sabe que pronto volverá a creer con más fuerza. 6. La tentación del orgullo espiritual. Una de las trampas más sutiles. Cuando comienzan los signos de la gracia, lágrimas, calor, visiones. El alma puede creer que ya ha llegado. Teresa advertía. El orgullo es la sombra que sigue al milagro. Muchos caen aquí, creyéndose elegidos, especiales, distintos. Pero la verdadera elevación se reconoce porque trae humildad, no vanidad. Por eso enseñaba esta oración breve. Señor, si me levantas, manténme pequeño. 7. La prueba del regreso al mundo. Después de los 21 días, el alma brilla. Pero el mundo sigue igual, ruidos, tareas, preocupaciones. Teresa llamaba a esta etapa, el descenso luminoso. Advertía que la tentación más grande es creer que la gracia se pierde al volver a la vida diaria. Dios no habita solo en los conventos, sino también en las cocinas y en las calles. Por eso pedía que cada persona que terminara el ciclo volviera al mundo con los ojos nuevos, viendo lo sagrado en lo cotidiano. Si el fuego divino no ilumina tus manos, de nada sirve que haya encendido tu alma. Las armas del alma. Para atravesar estas pruebas, Teresa dejaba 3 armas sencillas. 1. El silencio, para escuchar. 2. El rosario, para recordar. 3. El amor, para resistir. Y una frase que resumía su enseñanza. No temas al fuego que limpia. Teme a la comodidad que apaga. Estas son las pruebas del alma. Los vientos que soplan cuando la gracia empieza a despertar. Cada una, si se vive con humildad, se transforma en bendición. En el próximo capítulo conocerás las recompensas del fuego. Los frutos visibles y espirituales que nacen después del proceso. Y los testimonios de aquellos que siguieron el método y vieron milagros concretos en sus vidas. Porque, como escribió Teresa al final de su cuaderno, quien pasa por el fuego y no huye, termina brillando con su misma luz. Teresa decía que el alma que pasa por el fuego divino no vuelve igual. Puede parecer la misma persona, pero algo invisible ha cambiado para siempre. Dios no toca sin dejar marca. Y quien ha ardido en su amor, lleva su luz en los ojos. Durante años, sus discípulas registraron los efectos de la caminata del fuego divino. No eran simples emociones pasajeras, eran transformaciones profundas, que abarcaban el cuerpo, la mente y la vida entera. Teresa los llamó los frutos del fuego, y afirmaba que aparecían siempre en el mismo orden, como estaciones de una nueva vida. Primer fruto, la paz permanente. La primera señal era la paz. No una calma momentánea, sino una serenidad constante. Como si nada externo pudiera ya perturbar el alma. El alma en paz no necesita que el mundo cambie, porque ella ya se ha convertido en su propio cielo. Las hermanas decían que, al mirar a Teresa después de un ayuno, su rostro irradiaba una tranquilidad tan profunda que les hacía llorar. Era una paz que no venía de afuera, sino del encuentro con Dios dentro. Segundo fruto, el cuerpo renovado. Luego venía la energía nueva. Personas enfermas recuperaban fuerza. Ancianos volvían a caminar con ligereza. Y muchos sentían que el cuerpo se despertaba, como si respirara luz. Teresa lo explicaba así. Cuando el alma se purifica, el cuerpo la sigue. Porque la gracia no cura solo el espíritu, también la carne que lo sirve. Los registros del convento hablan de hermanas que sanaron de dolores crónicos, de fiebres misteriosas que desaparecían al tercer día del ayuno, y de una anciana llamada Beatriz, que después de 21 días de oración en silencio, volvió a ver con claridad después de años de ceguera parcial. Tercer fruto, la reconciliación. El fuego también derrite el hielo del corazón. Después del proceso, muchos sintieron la necesidad de perdonar, de pedir perdón, de reconciliarse con quienes habían amado y herido. Teresa decía que el fuego divino no deja espacio para el rencor. Donde hay amor verdadero,
El pasado se vuelve humo. Hay testimonios de esposos que volvieron a hablar después de décadas de silencio. De hermanos que se reencontraron. De enemigos que se abrazaron en la puerta del convento. Y todos decían lo mismo: no sé qué pasó, pero ya no puedo odiar. Cuarto fruto, la claridad interior. Después de la reconciliación llega la visión clara. El alma comprende por fin su propósito. Muchas personas contaban que, al terminar los 21 días, sabían exactamente qué hacer con su vida. Algunos cambiaban de oficio, otros regresaban a su vocación. Otros simplemente comenzaban a vivir con una alegría nueva. El ayuno limpia los ojos del alma. Y entonces se ve el camino que siempre estuvo delante. Teresa decía que esta claridad era el signo de que el Espíritu Santo estaba guiando directamente. El alma deja de preguntar, ¿qué debo hacer? Y empieza a decir, Señor, camina tú en mí. Quinto fruto, los milagros visibles. No todos los frutos eran invisibles. Algunos se manifestaban como hechos concretos. Curaciones, coincidencias, respuestas inmediatas. En los manuscritos carmelitas hay decenas de historias. Una de ellas cuenta que una madre, cuyo hijo estaba al borde de la muerte, comenzó el método en secreto, sin decir nada a nadie. El día 14 de su ayuno, recibió una carta del hospital. El niño se había levantado, completamente sano, sin explicación médica. Otro caso documenta a un joven dominado por la bebida. Su madre oró durante 3 ciclos consecutivos del rosario en ayuno. El día 63, él mismo pidió confesarse. Dejó el alcohol y se hizo voluntario en un hospital. La oración del alma vacía abre las manos de Dios. Sexto fruto, los dones del Espíritu. A medida que el alma se eleva, comienza a percibir una sensibilidad espiritual más profunda. Algunos escuchan la voz interior con claridad. Otros experimentan intuiciones, visiones simbólicas. O una compasión tan grande que sienten el dolor ajeno como propio. Teresa advertía que no se debía buscar estos dones. Porque aparecen como consecuencia natural. No como recompensa. No busques los dones del Espíritu. Busca al Espíritu, y los dones vendrán solos. Entre sus discípulas hubo quienes, al tocar a los enfermos, transmitían calma o alivio inmediato. No por poder personal, sino porque, como decía Teresa, el alma encendida cura sin saber cómo. Séptimo fruto, la alegría divina. Finalmente llega el fruto más dulce, la alegría pura. Una felicidad sin causa, sin motivo. Que aparece en medio de cualquier circunstancia. La alegría del alma no depende del sol. Porque arde desde dentro. Teresa describía esa alegría como una música sin sonido. Una certeza silenciosa de que todo está bien. Porque Dios está en todo. Las hermanas contaban que después de sus oraciones más intensas, Teresa reía, cantaba. Y decía que, el cielo es ahora. El alma nueva. Cuando los 21 días terminan, algo termina también dentro del orante. Los viejos miedos, las heridas, las culpas, se disuelven. El alma renace. Y con ella, la vida entera se reorganiza. Dios no cambia las cosas, cambia al que las mira. Y todo lo demás se acomoda solo. Quien vive la caminata del fuego divino, vuelve al mundo con una mirada distinta. Ya no ve separación entre lo sagrado y lo humano. Entre el ayuno y el banquete, entre el silencio y la palabra. Todo es oración. Todo es presencia. Teresa concluía su enseñanza con estas palabras. El alma que ha pasado por el fuego ya no necesita buscar el cielo. Porque lo lleva ardiendo dentro. En el próximo capítulo descubrirás el misterio de las señales. Cómo reconocer que la gracia está obrando. Y qué cambios interiores anuncian que el alma ha sido tocada por la luz divina. Porque, según Teresa, Dios habla con signos, y el alma despierta los reconoce. Teresa decía que Dios nunca obra en silencio absoluto. Que cuando la gracia empieza a actuar, el alma lo sabe. Aunque no sepa explicarlo. El espíritu no grita, pero el alma que escucha siente su voz en cada respiración. En sus últimos años, la santa escribió una lista secreta. Un compendio de 12 señales inconfundibles. Que aparecían en todos los que practicaban fielmente el rosario en ayuno.
Estas señales eran el lenguaje de Dios. Las huellas invisibles del fuego divino obrando en lo humano. Señal 1. La paz que no depende de nada. La primera señal llega pronto, a veces en los 3 primeros días. No hay razón para sentirse bien. Pero una serenidad profunda invade el corazón. Las preocupaciones siguen ahí, pero ya no pesan. No es que los problemas desaparezcan, decía Teresa. Es que el alma aprende a flotar sobre ellos. Esa paz es el primer beso de la gracia. Señal 2. El hambre transformada. El cuerpo sigue sin comida. Pero el hambre cambia de sabor. Ya no es dolor ni ansiedad, sino una sensación de pureza, de limpieza interior. A veces incluso aparece un leve aroma dulce en la boca. Como si el alma comenzara a alimentarse de otra sustancia. Teresa lo llamaba, el maná interior. Cuando el cuerpo calla, el alma come luz. Señal 3. Los sueños luminosos. Entre el tercer y quinto día, los sueños se vuelven claros, coherentes, simbólicos. Algunos ven luz, otros agua, otros rostros conocidos. No son simples visiones, sino mensajes del alma que despierta. Cuando el alma se abre, Dios aprovecha la noche para hablar. Teresa enseñaba a anotar esos sueños al despertar, porque cada uno contenía una clave personal. Señal 4. El perdón espontáneo. Sin planearlo, el corazón se ablanda. Viejas heridas pierden fuerza. Personas antes odiadas aparecen en la mente con ternura. La gracia comienza a limpiar la memoria emocional. El alma que perdona siente que respira por primera vez. Teresa decía que esta era una de las señales más seguras. De que el fuego estaba obrando profundamente. Señal 5. El cuerpo ligero. A partir de la segunda semana, muchos experimentan una sensación de ligereza. Como si el cuerpo pesara menos o caminara más fácil. Las articulaciones duelen menos, la respiración se vuelve amplia. Teresa lo comparaba con caminar dentro de un cuerpo nuevo. Cuando el alma se aligera, el cuerpo la imita. Señal 6. El silencio interior. Después de días de oración y ayuno, el ruido mental desaparece. El alma ya no busca palabras. Llega un silencio dulce, lleno de presencia. Ya no hablo. Porque Él piensa dentro de mí. Este silencio no es vacío. Es plenitud en reposo. Señal 7. La sensibilidad espiritual. Todo se vuelve más vivo. El sonido del agua, la luz del amanecer, la respiración. Al mirar una cruz o una imagen sagrada, se siente una vibración suave. Como si el objeto estuviera vivo. Teresa decía que era el momento en que el alma reconoce a su Creador en todo lo creado. Señal 8. Las coincidencias providenciales. Comienzan a suceder cosas demasiado exactas. Un mensaje llega justo cuando se necesita. Alguien ofrece ayuda sin haberla pedido. Se abren puertas inesperadas. Dios se disfraza de casualidad. Teresa veía en estas sincronías la confirmación de que la oración ya había traspasado el cielo. Señal 9. La claridad interior. De pronto, las dudas desaparecen. El alma sabe qué hacer. Sin necesidad de razonarlo. Las decisiones fluyen con naturalidad. Cuando la mente se vacía, la sabiduría entra. Teresa afirmaba que era el Espíritu Santo, moviendo el corazón directamente. Señal 10. El amor sin medida. Aparece una compasión nueva. El alma siente ternura por todos, incluso por quienes la hirieron. Se ora no por obligación, sino por impulso. El que ama sin razón ha sido tocado por Dios. Esta señal marca el punto en que la persona deja de rezar por sí y empieza a hacerlo desde el amor. Señal 11. La luz en el rostro. Muchos notaban un cambio físico. El rostro se volvía más luminoso, los ojos más brillantes. Algunos parecían rejuvenecer. Teresa decía que era la luz del alma filtrándose por la piel. Cuando el fuego interno es puro, la carne se vuelve transparente. Los demás lo perciben, aunque no sepan por qué. Señal 12. La unión silenciosa. La última y más alta señal. No se puede provocar,
solo recibir. Ocurre cuando el alma deja de buscar incluso los signos. Hay un momento, breve o eterno, en que desaparece toda separación entre quien ora y aquel a quien se ora. No soy yo quien reza. Es el que respira en mí. Teresa decía que, después de experimentar esta unión, la vida entera cambia de centro. Nada externo puede igualar esa plenitud. Estas 12 señales no son metas, sino huellas. Si alguna aparece, aunque sea una sola, es que la gracia ya comenzó a obrar. Dios no se hace esperar al alma que lo busca con hambre. Teresa pedía que, al reconocerlas, no se hablara de ellas con orgullo, sino con gratitud y silencio. Porque los signos son semillas, y solo el amor las convierte en fruto. En el próximo capítulo, el último, conocerás la invitación final de Santa Teresa. Su mensaje para nuestra época. Y el llamado a mantener viva esta llama a través del tiempo y de la comunidad de almas que oran. Porque, como ella escribió poco antes de morir, el fuego que no se comparte, se apaga. Pero el que se da, se vuelve eterno. Teresa de Ávila murió en 1582, pero su fuego no se apagó. 4 siglos después, sus palabras siguen ardiendo en los corazones que buscan algo más que una vida ordinaria. El amor de Dios no se mide en siglos, porque su llama no conoce el tiempo. Los antiguos manuscritos cuentan que, en sus últimos días, Teresa repetía una frase con voz suave, casi infantil. Ya todo está cumplido, ahora, que siga el fuego. Y ese fuego siguió. Pasó de alma en alma, de convento en convento, de silencio en silencio. A veces se escondió en los muros del Carmelo. Otras veces ardió en el corazón de quienes, sin saber por qué, sentían el mismo llamado: rezar con hambre, ayunar con amor, vivir con fe. La herencia del fuego. Teresa no dejó riquezas ni templos. Dejó un mapa. Un camino que cualquiera puede recorrer si tiene valor para vaciarse de sí mismo. No necesitas clausura ni hábito, escribió. Solo un alma dispuesta a arder. Y ese camino ha vuelto a abrirse para nosotros. En este tiempo de ruido y velocidad, donde tantos corazones sienten hambre de sentido. Porque lo que Teresa enseñó no era solo para monjas ni místicos. Era para todo ser humano que alguna vez haya sentido que la vida cotidiana no basta. Que hay algo más detrás de la respiración, del silencio, de la luz. El fuego en nuestra época. Hoy, cuando el mundo parece lleno de prisas, pantallas y ansiedad, su mensaje suena más urgente que nunca. Ayunar, orar, detenerse, escuchar. Volver a lo esencial. Volver a lo que no pasa. La modernidad promete ruido. Dios sigue hablando en susurros. La caminata del fuego divino no es una práctica antigua. Es una medicina viva. Y cada persona que la retoma, enciende otra vez esa llama en la tierra. Teresa decía que cuando muchas almas oran al mismo tiempo, el cielo vibra diferente. Y los milagros se multiplican. Por eso pedía siempre comunidad, unión, propósito compartido. Un alma que ora sola es una chispa. 1000 almas que oran juntas son un incendio de luz. Tu llamado. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. El fuego te ha llamado. No importa tu pasado, tus caídas, tus dudas. El Espíritu siempre busca nuevos corazones donde encenderse. A Dios no le importa lo que fuiste, solo lo que estás dispuesto a hacer. Tú también puedes comenzar tu caminata del fuego divino. 21 días. Ayuno, oración, silencio y fe. Sigue los pasos de Teresa. Haz de tu cuerpo un templo. De tu silencio una oración. De tu vida un testimonio. Y cuando empieces a sentir la primera paz, la primera lágrima, el primer silencio profundo, sabrás que el fuego te ha encontrado. El círculo que no se cierra. Teresa decía que el fuego divino no termina con quien lo recibe. Debe ser compartido. La llama que se guarda, muere. La que se da, crece. Por eso te invito a mantener vivo este fuego. A unirte a las almas que, como tú, buscan lo sagrado en medio del mundo. A seguir descubriendo los misterios. A aprender, a practicar, a transmitir.
Únete a nosotros en Misterios de la Oración. Un espacio donde la llama sigue encendida. Donde cada palabra, cada historia, cada silencio compartido es una chispa más en este fuego que no muere. Allí, juntos, aprenderemos a ver lo invisible, a escuchar el silencio y a sentir cómo Dios aún habla a través del alma humana. Suscríbete, acompáñanos. Sé parte de esta cadena de luz que Teresa encendió hace más de 4 siglos. Y recuerda siempre sus últimas palabras. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Solo Dios basta. Que el fuego de su oración arda en ti. Y que, a través de ti, el mundo vuelva a encenderse.